Están amigos? Buenas tardes, buenos días o buenas noches a la hora que nos estén viendo en este video, en esta colaboración también. Estoy en este momento con mi amigo Tomás del canal Teófilo del Sur. Hermano, nos vemos una vez más. Ya hemos tenido algunas colaboraciones en otras ocasiones muy entretenidas de compartir muchas temáticas y sobre todo muchos aportes para el bien de la iglesia. En estos últimos días se ha estado circulando en las redes sociales una noticia o un video de manera muy particular o conjunto de videos sobre un sacerdote religioso que está ahí propagando algunas profecías, unas tan cuan comprometedoras que tiene que ver con los papas o con el papa, incluso algunas que incluso ya más adelante también hablaremos. Pero también en ese sentido, en esta temática, pues se ha estado viendo la reacción de un apologeta o digamos así, un predicador al menos, predicador cristiano muy conocido llamado Rafael Díaz, donde pues ha hecho unas declaraciones un tanto particulares sobre estas profecías, sobre estas visiones, y pues han habido muchas reacciones, como la del padre, un padrecito millennial, el padre Byron, y también del padre Rabasi, del canal Que No Te La Cuente. Así que con mi amigo Teófilo vamos a comentar un poco sobre esta realidad, no solamente de él, ¿no? O sea, en verdad, la persona no es tan importante, sino más bien esa, esas consecuencias que generan en torno a la iglesia, ¿no? Porque generan como que esas dos posiciones, ¿no? Gente o influencers o creadores de contenido que están a favor y otros que naturalmente no, y generan conflictos. Y hay uno en particular que se ha estado comentando de un creador, como he mencionado, muy conocido, y de hecho en la descripción de este video vamos a compartir, al menos en mi canal voy a compartir el enlace, yo creo que en el canal de Teófilo también, para que la gente pueda ver el video completo, ¿no? Para que no vea que estamos extrayendo ciertas partes, sino para que se entienda el contexto. Teófilo, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo te encuentras? ¿Todo bien? Saludos, Néstor. Es un gran honor que me hayas invitado acá. Realmente me encanta participar contigo porque vemos que hay una muy buena dinámica y realmente el tema que vamos a tratar es un tema serio. Parece que, como se dice, Rafael Díaz volvió, bueno, volvió hace unos meses, pero eh, generalmente ha habido unas polémicas muy interesantes debido al, ¿cómo se puede decir? Al peligro que puede representar para la fe de muchos cristianos que le siguen. Y realmente es algo que no podemos, o sea, como nosotros como evangelizadores digitales que somos, no podemos simplemente dejarlo pasar por alto. Así que, Néstor, ¿con qué parte de todo el material que larga, como se dice, Rafael Díaz, qué cosa vamos a analizar que va a ser seguramente muy interesante? Quiero compartir o quiero un poco aterrizar un poco en tres temáticas. Uh -huh. Primero, el hecho de las profecías. Vamos a un poco a hablar sobre esto, las profecías, y cómo esto, en segundo lugar, genera posiciones. Posiciones y el problema de las posiciones es el aferrarse de una manera tan irresponsable, ¿no? Hasta el punto de faltar el respeto, hasta el punto de generar dudas, hasta el punto de generar conflictos, incluso de manera particular un sacerdote que de manera particular yo respeto mucho por su trayectoria, por el hecho de que es un sacerdote, y además por ser creador de contenido. Entonces, yo creo que por ahí también vamos a enfocar esta segunda temática en el conflicto y la tercera parte ya como unas conclusiones finales que podemos ya ir sacando sobre estos dos puntos, ¿no? Entonces, para los que no saben de qué estamos hablando, le invito a mi hermano Tomás
que nos pueda hablar un poco de qué sacerdote de las profecías estamos hablando y cuál es el punto de vista o una tendencia de punto de vista, porque ciertamente Rafael Díaz representa o evola eh, esa tendencia de, vamos a llamar así, esa gula espiritual, ¿no? De alimentarse cosas que en verdad no son necesarias, digamos, ¿no? Teniendo en cuenta que nosotros como cristianos, la gran profecía que nos debe interesar, en verdad es una, que ya se ha cumplido, que es la pasión, muerte y resurrección de Jesús, que inicia todo un nuevo pueblo de Dios, una nueva alianza, y que al final de los tiempos llegará a su plenitud en el juicio final, ¿no? Entonces, fuera de eso, fuera de eso, cualquier otra cosa que se le añade es eso, gula espiritual, curiosidad innecesaria, interpretaciones raras, fuera de lo común incluso. Entonces, y lo triste incluso que a veces se utiliza la Biblia para justificar cosas injustificables. Así que, Tomás, te invito a que nos puedas hablar un poco, tú que estás un poco más informado aún, sobre quién, de qué sacerdote nos estamos hablando y cuáles son un poco el punto de vista de Rafael Díaz, que comparte un poco esa visión que estamos compartiendo ahora, ¿no? Bueno, el sacerdote con el que estamos hablando en cuestión es del padre Michel Rodríguez, que es conocido por, o sea, residente en Canadá, y que es conocido por haber afirmado de que, bueno, hacer distintas profecías de índole apocalíptica, es decir, del fin del mundo. Y realmente ha ganado mucha popularidad, especialmente en Latinoamérica. Y bueno, justamente es muchas personas seguían con mucha devoción sus profecías que en ningún momento habían sido aprobadas por sus obispos. Incluso se había llegado, ¿cómo se dice? Tengo entendido que está en estado de rebeldía, es decir, las misas que está dando son no inválidas, sino ilegítimas. Y por lo tanto, realmente ya ahí uno se tendría que dar cuenta de que no va por buen camino. Algo turbio hay ahí, medio raro. Algo muy raro realmente. Sí. Correcto. Y sin embargo, ¿por qué tomó relevancia últimamente el padre Michel Rodríguez? Y es que, bueno, una de sus profecías finales era de que se trataba sobre el Papa Benedicto XVI y decían de que él iba a morir, disculpe. Al De revés, al que revés. el Papa Francisco iba a morir y de que el Papa Benedicto iba a tomar de nuevo las riendas de la Iglesia Católica y haciendo un nuevo concilio. Y realmente con la muerte de Benedicto XVI, el 1 de enero, ¿era? Sí. 31 de diciembre ahí. 31 de diciembre, Ajá. se demostró que esa profecía era falsa. O sea, Se desbarató. exacto. Se desbarató mucho y bueno, justamente el padre Rabasi habló sobre este tema, sobre cómo este tipo de, esta profecía solamente la seguían gente poco oculta dentro de la fe. Y bueno, y justamente menciona a Rafael Díaz. Y bueno, para ese entonces Rafael Díaz estaba, parece que habrá escuchado sobre esta mención que hizo el padre Rabasi. Y justamente en uno de sus videos, Rafael Díaz amenaza, y sí, lo amenaza al padre Rabasi, afirmando de que él tiene un video oculto donde habla mal del Papa. Correcto. En ese sentido, esa amenaza o esa afrenta que Rafael, digamos, hace, ¿no? Incluso hasta una especie de coerción, ¿no? Oye, le dice de una u otra manera, ¿no? Si tú sigues hablando mal del padre Rodríguez, pues yo voy a sacar una parte del video donde tú estás hablando mal del Papa Francisco, ¿no? Ese punto ahí lo vamos a analizar también, porque tanto tú y yo somos creadores de contenido,
entendemos un poco cómo es que YouTube se maneja. Yo en alguna ocasión tuve un problema muy similar, no de mala fe, con un gran apologeta de la iglesia que admiro mucho. Ahí voy a compartir un poco mi anécdota, pues muy graciosa, pero tiene que ver un poco con el tema de copyright, ¿no? Porque es un asunto técnico también, ¿no? Es un asunto técnico de creación de contenido. Tiene un ámbito también de eso que es importante también mencionar. Pero antes de hablar sobre esta, y que en verdad, si bien es cierto, es un asunto de dos creadores con dos puntos de vista diferentes, pero hay que entender que detrás de ello hay gente o posiciones que empiezan a confrontarse y no debería darse por un tercero, en este caso el padre Rodríguez, ¿no? Que de hecho no tenía mucha relevancia hasta que se empezaron justamente a difundir unos videos. Eh, Tomás, mejor dicho, en el video que haces mención de Rafael Díaz, él comenta o difunde que el padre Rodríguez compartió una entrevista y según esta entrevista, que también hay un video completo traducido, porque él es de habla inglesa, tengo entendido, hay un video en español donde él menciona que, él no tuvo la intención de hablar de sus profecías, sino más bien que fue una especie de retiro y que se supone que estaba solo y que alguien sacó la cámara y que lo grabó y que lo colgó sin su consentimiento y que etcétera, 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 ¿no? Entonces, ¿qué piensas sobre estas circunstancias en las cuales el padre comenta, ¿no? Teniendo en cuenta, teniendo en cuenta, ojo, que lo que has dicho es cierto, ¿no? Esta profecía o pseudo profecía es una de muchas que ya va acumulando. Y de hecho, Rafael Díaz ha lanzado una más. Que no sé si sí sabes a la que me Sí, es refiero, vamos verdad. a dar al final. Y que de hecho es bien raro. Es como que saca ahí, parece de los memes de History Channel, ¿no? Aliens. De ahí, de ahí un poco Aliens. aliens, correcto, aliens. Ahí, más rato ahí vamos a poner nuestros stickers, qué sé yo. Pero a lo que voy es que un poco la falta de sentido común y sobre todo la falta de caridad, porque, mira, yo de manera particular, yo sí creo mucho en las revelaciones personales particulares. Creo también incluso que Dios habla en los sueños. Habrá gente que dirá no, que no sé qué, que la Biblia quiere decir otra cosa, y entiendo, ¿no? Entiendo también esos puntos de vista, pero yo creo que cuando suceden este tipo de cosas, no hay nada mejor que la prudencia. Y me parece que el padre Rodríguez de prudencia no ha tenido nada, debido a que, como he sabido, esta es una de de muchos errores repetitivos. Entonces, no sé si podríamos hablar un poco al respecto o qué información podríamos tener de alcance. Mencionabas que sus obispos ya lo han censurado y es por la misma razón, tengo entendido. Sí, eh, o sea, no sé por dónde comenzar de las cosas, o sea, porque hay toda una mitología alrededor del padre de Michel Rodríguez. Realmente, si Sí. uno se pone a decir, es casi una mitología. Por ejemplo, se dice que cuando nació, no me acuerdo bien el nombre de la ciudad, en Canadá, supuestamente brilló, cuando nació, apareció una gran luz que iluminó todo el cuarto todo el cuarto donde estaba la partera, que lo vieron todos los médicos, que incluso salió la luz, se lo pudo ver se lo vio por afuera del hospital. O sea, este son el tipo de cosas que vos decís, ¿en serio la gente va y se cree eso? O sea, Claro. realmente yo sé lo que es o sea, yo entiendo de que hay casos extraordinarios, como uno podría decir, bueno, Fátima, Lourdes, pero que ocurra y que nadie más sepa, que no apareció ni en un diario, no apareció ni una mención, ni se sabe quiénes fueron los médicos, y se cree ese tipo de cosas.
realmente hay toda una serie de, ¿cómo se dice?, de supuestos milagros que hizo, como que curó a una señora, revivió a una mujer supuestamente en un, que se había muerto durante la misa, y tonterías. O sea, Ok. realmente cosas Esos que datos no los sabía, te lo juro. Del nacimiento al menos no. Eh, no, no sabía eso. No y, sé si primera vez que lo escucho, ¿eh? y uno diría, che, o sea, si es real, habría, bueno, uno primero prudencia y luego si es real, tendría que haber pruebas. Bueno, de eso nunca, no hay ninguna prueba generalmente. Claro. Y, y bueno, se ha formado toda una mitología alrededor del padre Michel. También están los refugios marianos, supuestamente serían una especie de casas sin tecnologías, o sea, sin ningún tipo de aparato electrónico, había explicado, y que sí, no puede, alejadas de las ciudades, que tenían que tener sus propias reservas de agua, alimento, e incluso se hablaba de que se habían organizado algunas personas para crear una especie de, no sé si Como un poder, búnker, un búnker apocalíptico, algo más o así. menos, más o menos. Ok. Y, y ahí explicaba una de las entrevistas que habían hecho. eh, la familia estaba destrozada porque gastó todo su dinero en esos búnkeres y las profecías Ok. no se cumplieron. Porque hay otras profecías tales como ataques nucleares a Estados Unidos, entre otras, que decían de que no sé si Irán iba a destruir Estados Unidos. Cosas muy extrañas, cosas que evidentemente no se cumplieron, pero que la gente sigue creyendo. Ujú. Y acá cuando justamente tenemos que hablar qué es qué planea hacer el padre, ¿cómo se dice? Digo, qué se planea cuando se promociona este tipo de cosas? O sea, es obvio que es ¿Qué hay mentira. detrás? O sea, que Claro. hay, o sea, es feo decir así, pero es falso. ¿Cómo se dice? Es malintencionado, realmente. O sea, yo ya creo de Mm, que se pasó un nivel con este tipo de cosas de que para mí nos estamos callando respecto a cosas importantísimas. O sea, esto tendría que sobre ser, todo porque genera confusión sí, y, y fomenta como que una confirmación media, vamos a llamar así, media protestante, ¿no? De estar creyendo en revelaciones privadas, eh, que son más importantes que la palabra de Dios, o que el magisterio de la iglesia, o que la tradición, o que la iglesia misma, ¿no? realmente algo para poder retrucar a lo que dice Rafael Díaz de que ustedes son como como son como los que juzgaron al Padre Pío. Se olvidan que lo que juzgaron al Padre Pío fue la iglesia, en un acto de Claro, prudencia. Por lo correcto. tanto, no, o sea, no sé por qué o sea, se cree de que ahí se equivocó la iglesia, porque la iglesia siempre tiene que actuar con muchísima prudencia. Igual con el tema de los ovnis, ¿sabes? Que vamos a hablar ahí más adelante, o sea, no sé hasta qué punto. Cosa, ojo, que tampoco es nueva. Mira, yo tengo un amigo que está conociendo la fe, pero el tema ovni le fascina. Entonces, de una u otra manera, él entiende a un Cristo, no sé, medio alien, ya vamos a llamarlo así. Pero pese a eso, o sea, lo que voy es que esta idea de los extraterrestres y todo lo demás, en verdad no es algo nuevo ni novedoso. Es un tema que ya hay libros, hay los famosos llamados la ufología, que algunos ufólogos mezclan la teología y la biografía de Jesús con el tema ovni, ¿no? Entonces, no sé qué de novedoso y tampoco no sé qué aporte va a traer a la salvación
de la humanidad, ¿no? Creo que hay mucha gente que piensa que Jesús es un marciano, es un depredador, no sé, es un alien, una cosa rara que ha bajado de ella. Y bueno, bueno, más que ya se respeta, se entiende, es tu forma de ver, pues qué voy a hacer, no, no te voy a pegar, ¿no? O sea, lamentablemente, pues vivimos en el mundo de las opiniones y bueno, pero, pero ¿qué se va a hacer, no? Ese tipo de cosas. Se puede decir que estamos viviendo una especie de segundo gnosticismo, realmente. Una especie, Sí, porque realmente todas estas profecías, y profecías, profecías no aceptadas por la iglesia, y es ¿cómo se conocimiento, entre comillas. No, conocimiento para ser más gnosis, santo, santo gnosis, entre claro. comillas, conocimiento secreto, porque supuestamente está ¿cómo se Privado. dice? Sí, privado. Eh, realmente se está elaborando dentro de la iglesia un nuevo gnosticismo y que algunos lo mezclan con ya nueva era, que tampoco, que como vos decís, no es nueva, no es algo nuevo. Mira, Claro. y viste que vos dijiste que tuviste a alguien que se convirtió y que eras fan de los aliens. Yo también era, antes de ser católico. Ok, mira, para que la gente ahí no vea que no es, Radiestesia. Espero ahí ¿cómo se voltear llama? la A ver, imagen. Radiestesia. wow, no sabía que que te gustaba ese tipo de temas. Acabamos de visualizar el tema de la profecía en torno al padre Rodríguez, el cual ha generado diferentes ópticas. Una de ellas ha sido la opinión del padre Rabasi del canal Que No Te La Cuente. Sin embargo, es importante mencionar que el predicador Rafael Díaz ha compartido unas palabras muy duras y hasta incluso desafiantes contra el padre Rabasi. Esta temática que estoy mencionando lo podrán ver en la segunda parte de esta secuela de videos en el canal de Teófilo del Sur. Estaré dejando en la descripción del video la segunda parte que podrán visualizar ahí. Además, estaré compartiendo también otros videos complementarios. Uno de ellos, o el más importante, es el de Rafael Díaz, donde él expresa sus palabras en contra de el video que realizó el padre Rabasi. Así que les invito a ver la segunda parte de este video, que una vez más lo podrán encontrar en la descripción del mismo en el canal de Teófilo del Sur. Gracias por su compañía. Paz y bien.